Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. Este es el parte médico de este domingo 20 de febrero. A partir del lunes 21 y hasta el 24 de febrero, iniciará una nueva etapa de vacunación para adultos de 40 a 59 años de edad de 22 municipios del interior del estado. Jornada con la que en Yucatán se cubrirá la vacunación de estas personas de ese rango de edad en los 106 municipios del estado. Asimismo, se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra la variable Omicron. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 61 pacientes en hospitales públicos. 99.411 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 92% del total de contagios registrados, que es de 107.495. Hoy se detectaron 222 nuevos contagios de coronavirus, 207 en Mérida, 4 en Canacín, 3 en Buxots y Junucmá, 1 en Progreso, Santa Elena, Ucú, Valladolid y un foráneo. De los 107.495 casos positivos, 757 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 66.575 personas contagiadas de coronavirus, que viven 17.211 en la zona norte, 16.246 en la zona oriente, 6.302 en la zona centro, 10.636 en la zona sur y 16.180 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. 4 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 46 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica y enfermedad cardiovascular. 5 residen en Mérida, 1 en Chumayel, 1 en Sisantún y 1 en Tecó. En total, son 6.836 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.187 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 61 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte, Químico. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.